Superman se proyecta como un éxito en taquilla, pero ¿qué sigue para el universo DC? Después de meses de preguntas, finalmente tenemos la respuesta y resulta que sí. Tener a James Gunn dentro del universo DC es todo lo que necesita para que tengamos esperanzas de que hay posibilidad de que pueda competir con el MCU y con otro tipo de franquicias. Pero ahora que ya está en cartelera, la siguiente pregunta que se pueden hacer muchos fans es ¿qué es lo que sigue? Porque a diferencia del MCU, la película de Superman no entrega ningún tipo de anticipo de cuál es el próximo destino que tiene. Quizás solamente uno pequeño, pero nada más. Entonces la pregunta importante que pueden hacerse muchos es ¿qué se ha dicho sobre lo que viene para el universo de DC? Comencemos con algunos de los proyectos que están confirmados directamente por la película de Superman. Tenemos, por ejemplo, el cameo de Peacemaker de John Cena, que va a estrenar su segunda temporada pronto en HBO Max y que incluso ya tenemos un primer teaser trailer que nos confirma que va a haber una conexión directa entre el personaje y los eventos de Superman, al menos en el hecho de que vemos a Peacemaker tener una entrevista con los miembros de la Justice Gang, específicamente con Linterna Verde y Hawkgirl. Tenemos también un proyecto del cual no sabemos mucho y es la película de Supergirl, que va a estar protagonizada por Millie Alcock. Y este proyecto es muy interesante porque por lo que hemos visto, la versión que vamos a tener de Supergirl es muy diferente a la que hemos visto por lo menos en la pantalla grande o incluso en la pantalla chica. En la película de Superman, el personaje tiene un pequeño cameo en el cual se muestra más como un adolescente rebelde que como literalmente la chica Boy Scout que hemos venido a conocer, al menos por las versiones que hemos tenido en la pantalla grande y en la pantalla chica. Así que va a ser muy interesante ver qué tipo de tono le va a entregar. Creo que en manos de James Gunn es posible que tengamos una película más del estilo de Guardianes de la Galaxia o incluso como Escuadrón Suicida que la película que acabamos de ver de Superman. Y hablando de proyectos que muchos quizás no tienen presentes, otro de los personajes que nos entrega la película de Superman es el Guy Gardner de Nathan Fillion. Y esto es importante porque tenemos el estreno de la serie Lanterns, que está programada para su debut en la plataforma de Max en algún momento a inicios de 2026. La serie se va a encargar de contar básicamente historias de los linternas verdes que provienen de la Tierra. Específicamente vamos a tener a Hal Jordan, que es básicamente el Green Lantern emblemático. Vamos a tener también a Jon Stewart, que quizás es uno de los más conocidos principalmente por ser el que fue escogido para la serie animada de la Liga de la Justicia. Y obviamente también el regreso de Nathan Fillion como Guy Gardner. La serie va a tener 8 episodios y lo que nos ha dicho, por ejemplo, Nathan Fillion sobre el show es que va a tener un tono bastante irreverente, en el sentido de que, por ejemplo, nos asegura que a su Guy Gardner se le permitió decir maldiciones a diestra y siniestra durante el show. Ahora hablemos de proyectos que no son anticipados directamente dentro de la película de Superman, pero que sabemos que están en camino. Por ejemplo, tenemos la película de Batman The Brave and the Bold, que es la primera película de Batman que vamos a tener bajo la dirección del universo de James Gunn. Este proyecto es interesante en el sentido de que todavía no tenemos ningún detalle sobre ello. Sabemos que James Gunn ha revisado el guión y está en estos momentos en supervisión del guión de la película, pero no se ha escogido una persona para interpretar a Batman, no se ha escogido ninguna persona para interpretar a nadie dentro del universo del personaje, no sabemos qué personajes van a hacer un cameo o no. De hecho, muchos esperaban que Batman tuviera al menos una pequeña mención dentro de la película de Superman, cosa que no tiene. Entonces, es uno de los proyectos más interesantes en el sentido de tenemos el debut de uno de los héroes más importantes de DC y si Gunn hace lo mismo que logró hacer con Superman, que es básicamente lograr recobrar la pasión que tienen muchas personas por el personaje al entregarnos una historia interesante, vas a ganar bastantes puntos positivos con la audiencia. Importante que algo que sabemos de esta película es que la cinta, al igual que como ocurrió con el caso de Superman, va a tomar escenario en un universo en el cual Batman lleva varios años ejerciendo como superhéroe y de hecho vamos a tener la participación de él junto con un Robin, lo cual va a ser bastante interesante para cambiar la fórmula de las películas más recientes que hemos tenido del personaje, en el cual es básicamente él. Otro proyecto del cual tenemos muy pocos detalles es de una película que va a estar enfocada en Clayface, el icónico villano de Batman, que es básicamente, dependiendo del lore que ustedes han visto, un ser humano que fue transformado en un monstruo de arcilla capaz de clonar y copiar la apariencia de cualquier persona. Es interesante que todos los villanos del universo de Batman
Gunn haya escogido particularmente enfocarse en Clayface, que no ha sido, pues digamos, una de las selecciones más populares, a pesar de que el personaje ha aparecido en diferentes shows, sobre todo animados, a lo largo de los últimos años. Sabemos de la película, que va a estar protagonizada por Tom Rhys Harris, y sabemos también de la película que tiene planeado su estreno en algún momento de 2026, lo cual pone el calendario de películas de DC en un terreno bastante interesante. Y este viene a ser otro dato importante. Básicamente, y dependiendo de cómo vayan funcionando y fluyendo las cosas con el universo de DC, la intención de James Gunn y de básicamente el estudio es, si las cosas consiguen ritmo, al año sacar aproximadamente 2 películas y aproximadamente 2 series de televisión enfocadas en el universo. Es básicamente hacer un poco lo que está haciendo Marvel, no apostarle a 3 lanzamientos seguidos, el máximo va a ser 2 películas por año, pero la idea es entregar un flujo constante de historias del universo de DC y en algún momento obviamente apostarle a algún tipo de crossover masivo como sería el de la Liga de la Justicia. Por último, hablemos de proyectos que están en el tintero. De acuerdo con un artículo publicado por The Hollywood Reporter, en el cual se entregan varios de los detalles sobre cómo James Gunn tomó dirección del universo de DC con la intención de utilizar a Superman como la forma de salvar el universo cinematográfico de la franquicia, el director, después de haber visto las reacciones que tuvo las personas a la película de Superman, está seriamente interesado en realizar series de televisión de tipo spin-off enfocadas en 2 personajes principales. La primera sería la de Mr. Terrific, que es este héroe que vemos que hace parte de la Justice Gang, el hombre más inteligente del mundo, debatible en ciertos círculos de fans, considerando que tenemos también a personas como Lex Luthor y Batman dentro de la lista. Pero en cualquier caso la idea es enfocarlo en el personaje y tenemos que decir que es una de las ideas más interesantes, considerando que muchos no esperaban que Mr. Terrific se robara tanto la atención dentro de la película de Superman, pero el personaje consigue sin duda alguna dejar una impresión importante y convertirse en uno de esos seres de los cuales uno quiere saber y ver más. Luego tenemos una serie dedicada a Jimmy Olsen, que es el fotógrafo y amigo, colega de Superman. Y también podemos ver por qué esto puede ser interesante. La versión de James Gunn decide utilizar a Jim Olsen no solamente como el personaje de comedia, sino también como un elemento interesante en la historia y, más importante, añade un elemento de los cómics que a menudo es olvidado en las adaptaciones, y es el hecho de que Jimmy Olsen es más o menos un rompecorazones, y sería bastante interesante ver si recibimos algún tipo de serie estilo comedia romántica enfocada en el personaje. Podemos ver cómo James Gunn podría hacer esto literalmente la mejor de las comedias. ¿Ustedes qué opinan? ¿Tienen fe en el universo de James Gunn y en lo que se viene para DC? Los leemos en los comentarios y recuerden que si les gusta este tipo de contenido pueden suscribirse, activar la casilla de notificaciones y nos vemos en la próxima. Hasta luego.